sensei desu. Kyou wa nihongo o benkyou shimashou. Hola a todos otra vez. Hoy os vuelvo a traer por fin otra lección de japonés, que sé que me lo habéis estado pidiendo mucho. Pero bueno, como os he dicho, pues muchas veces este canal somos dos personas, somos mi hermana y yo, y subimos más cosas al canal. Entonces, por eso pues he decidido como dejar un poco más de tiempo entre estas lecciones. Pero bueno, pues me lo habéis estado pidiendo y aquí está por fin. Y bueno, realmente ya os dije la última vez en el vídeo de los libros de japonés que pensaba subirlo en ese momento, pero no me daba tiempo, lo siento. Así que por eso, bueno, lo subo ahora, así que mejor tarde que nunca. Para la lección de hoy os voy a explicar una parte de gramática que en realidad, bueno, os voy a explicar lo que sería como wa y des. En realidad yo os he enseñado varias frases y oraciones así en japonés para que tengáis como de base y para saber ir pudiendo, parece que no sé hablar, hablando un poco. Pero en este caso quiero explicaros un poquito esto más a fondo. No tiene realmente ninguna complicación, es muy sencillo, pero es para que os quede como mejor entendido. En este caso van a ser oraciones muy simples, o sea, no tienen mucha complicación ni nada. Pero eso, son, como os he dicho, la partícula wa y la terminación, o más bien sería el verbo des, que es el verbo ser. A ver, empezamos por ejemplo con des. Yo como siempre os digo, ahora mismo estoy usando el libro El Genki 1, o sea que si queréis estudiar por vuestra cuenta o seguir estas lecciones con el libro, que sepáis que uso el Genki 1 ahora mismo, porque es con el que yo empecé y con el que pues os puede servir porque también está en inglés, por si no sabéis inglés. Digo inglés, sí, es en japonés obviamente. Y bueno, sé que ahora dijeron que en español había el Minna no Nihongo. Yo nunca lo he usado en español, pero bueno, si lo hay, que sepáis eso, que existe el Minna no Nihongo en español. Pero bueno, yo ya como siempre os digo, pues ahora mismo estoy con el Genki. Y bueno, como os repito, vamos a empezar por la parte de la terminación nani nani des. Muchas veces en japonés si me oís decir lo del nani nani es porque en japonés se usa mucho como aquí dices, pues bla 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 bla, lo que sea. Pues en japonés se usa mucho el nani nani, como algo algo, ser, o sea, des. Es una aclaración para que os quede eso claro ahí simplemente. Por ejemplo, es que voy a empezar explicando con la terminación des. Como os he dicho, es el verbo ser. Bueno, ser está... sí, ser, es el verbo ser. Entonces, en japonés no pasa como en otros idiomas que... no sé cómo explicar esto, o sea, cómo empezar a explicarlo, no me quiero liar. A ver, como este libro está en inglés, explica una cosa que en japonés y en español no pasa. Bueno, la cuestión es que en idiomas como por ejemplo en inglés o en francés, creo que también pasaba, bueno, pasa, no puedes hacer una oración sin el sujeto. No puedes decir, por ejemplo, eso en inglés la frase sin el sujeto, no puedes decir, por ejemplo, soy de España, pues no puedes decir, o sea, no puedes decir from Spain o I'm from Spain, tienes que decir I am from Spain. O, por ejemplo, en francés dices je suis español. Pero en japonés pasa como en español, que puedes decir soy española, soy mexicana, soy japonesa, soy de donde sea. No hace falta que pongas el sujeto. Entonces, como os he dicho, en japonés pasa lo mismo. Entonces tú puedes hacer una oración diciendo con la parte de la partícula wa, que sería watashi wa Spainjin desu. O puedes decir simplemente Spainjin desu, sin el yo. O sea, no hace falta poner el yo. Entonces puedes decir simplemente eso, como os he dicho. Pues Spainjin desu o Nihonjin desu, Fransujin desu. Por ejemplo, aquí vienen varias oraciones, vienen 3 oraciones. La primera pone Junichi han desu. Entonces, Junichi han desu está diciendo son las 12:30. No hace falta que diga ahora son las 9:30, digo 9:30, 12:30, simplemente son las 12:30. No hace falta decir como en inglés que sería it is 12:30, sino que como es en español, son las 12:30. Por ejemplo, otra frase que viene es gakusei desu, soy estudiante. No hace falta que digas estrictamente así de watashi wa gakusei desu. Puedes decir como en español, no dices, puedes decir yo soy estudiante o puedes decir simplemente soy estudiante. Pues si decís simplemente gakusei desu es soy estudiante. Ya os expliqué, por ejemplo, que las oraciones en japonés van un poco como al revés. El verbo siempre va al final y como os he dicho, des es el verbo ser, así que tiene que ir al final. Como es una oración simple no tiene más verbos, entonces normalmente el verbo principal es el que va al final. En este caso, como os digo, son oraciones sencillas, así que pues simplemente si decís, por ejemplo, gakusei desu, pues es estudiante y ser. Entonces en vez de decir, no sé, desu gakusei, que eso sería muy raro, se hace al revés. Entonces ponéis eso, pues primero gakusei y luego ser, que sería desu. La otra frase también que viene es como os he dicho hasta ahora, pone Nihongo desu. Dice, por ejemplo, o sea, supongo que como te lo ponen aquí explicado de My major is the Japanese language.
No hace falta que digas estrictamente, como os estoy diciendo ahora, watashi no senmon wa nihongo desu. Simplemente puedes decir nihongo desu. A lo mejor te dicen, kimi no senmon wa nan desu ka? Que significaría, ¿cuál es tu especialidad? Por ejemplo, entonces no hace falta que repitas directamente watashi no senmon wa nihongo desu. Simplemente podéis decir nihongo desu y no hace falta añadir nada más. Bueno, pues eso, como he estado explicando, como lo repito así un poco como a modo de resumen, en japonés no hace falta estrictamente poner el sujeto en una oración. Como repito, eso pues en idiomas, por ejemplo en inglés, en francés sí es necesario, y tanto en japonés pasa como en español. Tú puedes decir soy española, o puedes decir simplemente, repito, puedes decir yo soy española, o puedes decir soy española. Podría decir, como digo eso en japonés, lo mismo sería watashi wa nihonji, sí. Watashi wa spainjin desu, o watashi wa... No, perdón, sí. Me estoy liando un montón. Corremos un tupido velo. Podéis decir watashi wa spainjin desu, o simplemente decir spainjin desu. No hace falta eso, como os digo, poner sujeto. Podéis ponerlo, pero se puede hacer de forma más sencilla y no ponerlo. Y ahora pasamos a lo que sería la partícula wa. La partícula wa no tiene un significado como tal, o sea, no es que tenga un significado, pero sí tiene una función, y es que la partícula wa siempre va unida al sujeto. Por ejemplo, os he dicho hasta ahora siempre, pues soy española, es watashi wa spainjin desu. Entonces, el wa tiene que ir con watashi. Si tú no pones watashi, no puedo poner el wa, sin más. Si pones el, o sea, como os he dicho, wa es watashi wa spainjin desu, o si no, como os he dicho hasta ahora, spainjin desu. No hace falta eso ponerlo, pero eso, wa, como os digo, no tiene una traducción tal cual, o sea, no significa nada en concreto. Simplemente es una partícula que, como os digo, va unida al sujeto. Por ejemplo, como os decía hasta ahora, una de las frases que venía antes era nihongo desu, como hablando de cuál es tu especialidad o algo así. Pues dice, claro, es japonés. Si queréis decir, como os he dicho antes, mi especialidad es japonés, aquí hay que usar la partícula wa. Pues como os he dicho, no sé si creo que sí que os lo he dicho en otra lección, especialidad de estudios o lo que sea, se dice senmon. Entonces, dirías simplemente, puedes decirlo con watashi no senmon wa, pero puedes directamente quitar el watashi no, se puede quitar, y dirías senmon wa nihongo desu. Entonces sería, como os he dicho, senmon el sujeto, la especialidad, wa la partícula que acompaña al sujeto, y luego sería nihongo desu, es japonés. La especialidad es japonés. Senmon wa nihongo desu. Otra que viene, por ejemplo, watashi wa Tsukimu desu. Está diciendo un nombre o un apellido. Tsukimu. Kim realmente supongo que es el apellido. Tsukimu. No, perdón. Tsukimu. I am Tsukim. Bueno, aquí I am Tsukim. No sé si es una persona extranjera de algún país donde digan primero el nombre y luego el apellido, porque en japonés normalmente va el apellido primero antes de que el nombre. Pero bueno, eso no es lo de menos. Dice, watashi wa Tsukimu desu. Como he dicho muchas veces, o como os he explicado, la palabra, de verdad, parece que no sé explicar ni sé decir nada. El calor me está matando ahora mismo, lo siento. Espero que no sea esto así una liada de cosas. Yo, como siempre digo, lo dejaré en la caja de descripción, bien explicado ahí. Sigo. Dice, watashi wa Tsukimu desu. Pues como os he dicho también de frases sencillas que podéis hacer. Watashi wa Noelia desu. En mi caso, pues yo digo, yo soy Noelia. Watashi wa Noelia desu. Normalmente esto pues se puede hacer de forma muy sencilla, simplemente decir pues A es B. Entonces sería, si lo hacemos con la pronunciación japonesa, el abecedario en nuestro se pronuncia estilo como en inglés, en japonés sería E, B, C, D, E, F, G, o sea, va así con esas pronunciaciones. Si lo queréis que os lo diga, cómo se pronuncia el abecedario en japonés, me lo podéis dejar en los comentarios, que os lo puedo explicar en un vídeo si queréis. Pero no tiene mucha ciencia, o sea, no es lo importante ahora mismo. Pero bueno, sería E, I, B. Entonces sería E wa B desu. A es B. No tiene mucho sentido la relación, pero es para que lo entendáis simplemente. Lo que sea, que es el sujeto con wa, lo que sea, des, que sería el verbo ser, como os repito. Por ejemplo, otra frase que viene aquí. Yamashita-san wa sensei desu. Está diciendo, Yamashita, el señor Yamashita, es profesor. Yamashita-san wa sensei desu. Como yo, esta frase ya os la digo todos los días, cada vez que hago una lección de japonés, digo, watashi wa Noelia sensei desu.
O sea, estoy diciendo, yo soy Noel, entonces podría, bueno, no soy profesora realmente, pero podría decir, watashi wa sensei desu, yo soy profesora, por ejemplo. En este caso, porque estoy enseñando las lecciones de japonés. Por ejemplo, otro que viene, Mary-san wa amerikajin desu, es lo que os he explicado hasta ahora. Mary es americana, Mary-san wa amerikajin desu. Pues eso. Esto es lo que os quiero explicar para que os quede realmente bien explicado, porque a veces os he explicado, como digo, eso, pues frases, oraciones, para que las aprendáis de forma sencilla, pero que a lo mejor hay gente que no le queda tan claro estas bases de lo que es la oración. Sé que expliqué lo que es forma una oración como tal, pero quería dejar bien clara esta parte porque es la base, o sea, base de todo. A lo mejor puede que haga eso, alguna lección así un poco como de repaso, como de explicando cosas más a fondo, porque sé que hay gente que me lo está pidiendo. Entonces pues eso, pues voy así poquito a poco metiendo materia y no os preocupéis porque iremos avanzando. Y una cosa que quería explicaros ahora es un par de dudas que me ha ido dejando gente en los comentarios. Bueno, en primer lugar, cada vez que me preguntáis, principalmente en el primer vídeo, que es el de hiragana, me preguntáis que dónde están las consonantes que faltan. Lo he repetido varias veces en los vídeos, pero os lo repito por si alguno se ha distraído y no lo ha visto. Revisad la segunda y la tercera lección de japonés, porque ahí os enseño, bueno, en la segunda es katakana y en la tercera os enseño las consonantes que faltan. Y aquí viene lo que sería la duda que me han estado dejando últimamente, y es que hay gente que me pregunta que dónde están, como que les faltan todavía consonantes. La L, la ñ, no sé si la F, pero la F sí está, pero hay una pequeña excepción. Aquí os lo voy a explicar. O sea, en primer lugar, esto va a ser como apartado de dudas. La L no existe en japonés. O sea, en japonés cada vez que quieren pronunciar algo con una L, lo pronuncian como si fuera una R muy suave. Por ejemplo, como la palabra arroz en inglés. Digo en inglés, sí. La palabra arroz en japonés tiene una palabra que es gohan, pero cuando pronuncian, por ejemplo, un plato muy famoso en Japón que es omurice, viene de la mezcla de omelette en inglés y rice en inglés. O sea, de tortilla de arroz, omelette, o sea, rice omelette o omelette rice sería. Omurice, pues ese rice lo pronuncian con rice, con la R muy suave, o sea, no existe. Bueno, ahí en ese caso no lo van a pronunciar como una L, por ejemplo. Si quieres decir, por ejemplo, la palabra león en inglés, o sea, con la pronunciación japonesa, no es lion, sino que diría rayon. Por ejemplo, la gente que... por ejemplo, os puedo poner un ejemplo. Mi nombre, yo cuando siempre me presento en las lecciones de japonés digo Noelia Sensei desu. En mi caso, como no existe la L, como os he dicho, pues mi nombre no se puede pronunciar como Noelia, que tiene una L, sino que dice Noelia. O sea, no hay L, básicamente. Y la ñ tampoco, o sea, la ñ solo existe en español, que yo sepa. No sé todos los idiomas del mundo, pero la ñ es una letra que existe en español. No pretendáis buscarla porque no existe, o sea, en japonés creo que sería algo muy difícil pronunciar un nombre o una palabra que lleve ñ porque no existe. Entonces, en ese caso no tengo muy claro, no sé si la pronunciaré como una N, la verdad es que nunca me ha pasado, entonces no sabría deciros exactamente, pero la ñ no existe. Y luego otra cosa que me preguntan es que dicen que falta la F. La F sí hay en japonés, pero solo con la sílaba fu. Si os acordáis de lo que es hiragana y katakana, es ha, sí, ha, hi, fu, he, ho. Fu existe, pero en japonés tampoco hay muchas palabras con F. Existe, por ejemplo, fua fua, que es como decir que algo es blandito y esponjoso. Es fua fua, pero palabras con F, como decir, yo que sé, otra palabra con F no existe. Entonces lo que se usa para decir lo de fa, fi, fu, fe, fo sería con katakana solo, con hiragana no se suele hacer. Entonces no se suele hacer porque no hay, o sea, hiragana, como os he dicho, es para palabras japonesas. Y el katakana se usa para palabras extranjeras. En este caso, por eso hay una excepción, donde puedes escribir estas sílabas como fa, fi, fu, fe, fo, y os lo puedo escribir aquí. O sea, no es muy complicado realmente. Simplemente tenéis que escribir lo que sería fu en katakana. Fu. Y se le añade aquí debajo en pequeñito, como muchas veces se le añade, como os he dicho, ya, yu, yo, que se le añade en pequeñito para escribir, por ejemplo, ya, biu, bio, ña, ñu, ño, mia, miu, mio. Eso es así, que se le añade ya, yu o yo en pequeñito. Con katakana se puede hacer también escribirles las vocales a, i, u, e, o. En japonés, que la idea es a, e, sí, a, i, u, e, o. Estoy diciendo como al revés. En español se dice a, e, i, o, u, como de la más abierta a la más cerrada. Y en japonés es a, i, u, e, o. O sea, a, i, u, e, o. Y que no sé por qué me queda esa forma de decir las vocales directamente, pero bueno.
Lo que digo, la sílaba existe fu, tanto en hiragana como en katakana, pero esto, repito, solo se puede hacer en katakana, no se puede hacer en hiragana. Y es por eso, porque hay palabras extranjeras que sí tienen esta sílaba, por ejemplo, que no tienen en otras. En este caso, como digo, fu, pues se le pone a, e, i, o, u, o en japonés a, i, u, e, o, en pequeñito aquí debajo. Por ejemplo, como repito, fu, le ponemos a y ahora se leería fa. Si le ponéis e, pues fe, y, fi, o, fo, y, u. No le hace falta la u porque ya es fu directamente. Entonces esto, fa, por ejemplo, para decir, si queréis decir family en, o sea, lo que sería la palabra family en inglés, en japonés, claro, lo pronunciarían como family. Entonces, si escribía esa fa, se escribiría así, fa. O sea, esa es la explicación. No, ya os digo que no lo podéis hacer con hiragana, solo con katakana, y por eso, porque es para palabras extranjeras. Por ejemplo, si queréis a lo mejor escribir, claro, nombres en extranjeros, o sea, extranjeros en Japón, que no sean, eso, pues que no son japoneses. Por ejemplo, Fátima, que es un nombre, obviamente es extranjero, pues fa se escribiría así. Escribes así. Otra cosa, por ejemplo, con ese nombre, que hay otra que pasa también, que a mí me pasa también con uno de mis apellidos. Ti no existe, o sea, no existe la sílaba ti, sino que es chi. Entonces, ¿cómo escribes ese ti? Por ejemplo, para decir Fátima, por ejemplo. Puedes ponerlo como Fachima, pero Fachima no sé, no suena muy bien, o sea, suena un poco raro. Pero en katakana se permite la excepción de escribir como T también y la I en pequeñito. Entonces haríamos simplemente T y le ponemos I en pequeñito. Entonces sería Fati. Bueno, no le hagáis caso a el borrón que tengo ahí. Vale, si queréis eso, como digo, ti, o sea, fa, podéis escribir fu con A en pequeñito. Y ti, por ejemplo, es T con I en pequeñito y luego ma. O sea, solo hay estas excepciones, como os digo, en katakana, no en hiragana. Y esto, por ejemplo, sí que sé con ti también podéis hacer. O sea, existe ta, chi, tu, te, to. O sea, tu tampoco hay. No sé si hay nombres con tu. Puede haberlos, pero ahora mismo no estoy segura. No sé si son los nombres que existen con tu, vamos, pero bueno, eso que por ejemplo puedes hacer esos pequeños como ajustes que se permiten en katakana. Y bueno, para terminar, solo os voy a comentar una cosilla que algunas personas me la han preguntado. O sea, si queréis, por ejemplo, traducir algunas palabras o buscar vocabulario por vuestra cuenta o traducir textos por vuestra cuenta, realmente yo recomiendo obviamente usar un diccionario, pero no es que conozca, no sé si existe algún diccionario bueno en físico, al menos yo no conozco ninguno. Así que os voy a dejar en la caja de descripción, abridla porque como siempre digo también os pongo la lección ahí. Os voy a dejar el link a un diccionario online que se llama Jisho, que la verdad es que está bastante bien. Yo os digo de antemano que está en inglés también, no está en español, pero está bastante bien, es bastante completo y podéis escribir en la barra de búsqueda tanto la palabra en inglés como en hiragana, como en katakana, como en kanjis. Podéis buscar y os explica incluso pues lo que significa o las varias traducciones que tiene. Os viene incluso, podéis ver cómo se trazan, o sea, los trazos de los kanjis, cómo escribirlos todos, o sea, tiene como un vídeo. Podéis buscar también los kanjis según los radicales, que os explicaré en otro vídeo lo que son los radicales si queréis. Son como las partes del kanji, básicamente, los radicales. Y eso, que está muy bien y lo podéis usar si queréis eso, pues para estudiar. Así que como digo, os lo dejo en la caja de descripción el link a este diccionario. Y bueno, pues hasta aquí la lección de hoy. Espero que os haya quedado todo un poco mejor entendido. Lo siento si ha quedado un poco lioso, pero de verdad, yo no sé qué me pasa hoy, que parece que no sé explicar. Y yo creo que es eso, el calor me está matando. Y eso, espero que os haya gustado. Así que ya sabéis, como siempre, abrid la caja de descripción porque os dejo todo ahí explicado, todo lo que he dado en la lección de hoy. El diccionario también, lo del Jisho. Así que eso, como digo, espero que os haya gustado. Así que dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para poder ver los siguientes vídeos que suba. Ya os digo que eso, pues seguiré subiendo lecciones de japonés, que hay gente que me ha preguntado si voy a seguir. Sí, voy a seguir, pero voy poco a poco. Y espero realmente pues eso, que podáis ver el resto de vídeos porque nos esforzamos mucho. Y también, pues, no sé, creo que explico un poco sobre otros temas también, no solo de Japón, también sobre Corea o Asia en general. Pero también hay cosas que hablo sobre Japón, aunque sea de curiosidades, o yo qué sé, animes, aunque sea eso, que os pueden servir para estudiar japonés. Así que pues eso, espero que os haya gustado. Como he dicho, dadle like, suscribiros. Seguidnos en nuestras redes sociales para estar enterados de próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Y nos vemos en la próxima lección de japonés. ¡Matane! Casi digo año, otra vez no. ¡Matane!